La primera parte nosotros ya la habíamos visto, ¿cierto? Y habíamos hecho una relación entre los recursos renovables y los no renovables. Tanto un recurso como el otro recurso eran de alguna manera la fuente para obtener la energía eléctrica a través de las distintas centrales. También habíamos hablado de que no solamente eh, los recursos no renovables contaminaban el medio ambiente, como puede ser las centrales térmicas que usan carbón en algunos casos, o gas, que son elementos minerales, en el caso de gas, derivados de la destilación o de los pozos petroleros, en el caso del carbón mineral de minas, que contaminan el medio ambiente cuando al quemar producen dióxido de carbono y otros elementos ácidos que van a la atmósfera, que terminan generando eh, que la capa de ozono y la atmósfera, que es el filtro que nosotros tenemos en los rayos solares, se disminuya. De eso, dentro de los rayos que ingresan y que producen el calentamiento global, están los ultravioletas, que son dañinos para la salud. También las energías renovables, a partir de los recursos renovables, tienen sus perjuicios. Y a diferencia de lo de recursos no renovables, que es permanente, el de los recursos renovables tienen la particularidad de que cuando uno va a hacer la instalación de los equipos es donde se produce el efecto de daño ambiental. Para eso yo a ustedes les había explicado que se hacía una matriz ambiental donde se determinaba los beneficios y los perjuicios de, por ejemplo, hacer una granja eólica, una granja solar, eólica como la de Hemogasta, solar o fotovoltaica como la que se está por inaugurar en Chamical, como la que ya se inauguró en Nonogasta, como la que ya se inauguró en Chepes. Todas de alguna manera producen algún efecto en la construcción. En el caso de las granjas solares o de las granjas eólicas, producen un efecto sobre la flora y la fauna. Es un efecto ecológico que en algunos casos corta la cadena ecológica y trae problemas. Y en el caso de la flora, por ejemplo, la corta de cierto tipo de árbol que tarda muchos años en volver a crecer. Entonces, todo eso, aparece una nueva palabra que se llama mitigación. Es decir, cuando uno hace una matriz ambiental, después tiene que de esa matriz saca los beneficios y los perjuicios. Cuando uno va a hacer una granja eólica o una granja solar. Y los perjuicios, para poderlos solucionar, se hace lo que se llama la mitigación. La mitigación es buscar, de alguna manera, alguna acción que permita disminuir el hecho de haber transformado el lugar donde se va a instalar el parque eólico o la granja solar. Eso ya lo habíamos dicho, es solamente un repaso. Y ahora vamos a pasar muy rápidamente las primeras filminas, ¿cierto? Que ya las habíamos visto. Esto ustedes lo van a tener. Habíamos charlado, acá está justamente, e inclusive habíamos visto que la energía hidráulica yo la consideraba como renovable en tanto y en cuanto cuidemos el agua, ¿cierto? Es convencional, pero a su vez es alternativa. Y acá usted fíjese que dice microhidráulica. Estas generalmente son turbinas que generan energía y están en canales o pequeños
ríos que no producen prácticamente ningún efecto malo, porque generalmente se le hace una pequeña desviación, ya lo vamos a ver cuando veamos centrales hidráulicas, se le hace una pequeña desviación al río, se hace andar la turbina, son de poco producción, y el río vuelve después de pasar por la turbina, vuelve a su cauce normal, una parte que se ha desviado, por lo cual el efecto es muy poquito, no hay efecto. Ahora, las centrales hidráulicas grandes, como puede ser eh, las centrales que hay en el norte del país, las centrales que hay en Mendoza, como puede ser Agua del Toro, Niwil 1, 2, 3 y 4, las centrales del sur de nuestro país, el Chocón, por ejemplo, una central grande hidráulica, sí, porque cambió todo el aspecto ecológico, todo lo que es flora y fauna, y se inundan zonas que antes eran productivas o que había una fauna o una flora determinada. Bueno, eso se está buscando la forma de mitigar. Y bueno, en el caso del carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio, pertenecen a los recursos no renovables, que no solamente son recursos que se van agotando, sino que producen cuando uno los quema para calentar el agua, que después yo la transformo en vapor a alta presión para hacer andar las turbinas, como vamos a ver en un video ahora, producen o emiten a la atmósfera el dióxido de carbono, en algunos casos algunos gases que terminan después combinándose con otro y producen lo que se llama la lluvia ácida, que en último caso se traduce en una contaminación ambiental. Bien, ¿se entiende? Eso es lo que Sí, profe. habíamos visto, eso ya lo habíamos visto, ustedes esto también lo van a tener cargado, así que lo van a poder ver. Acá habíamos llegado. Cuando nosotros hablamos de la forma de todos los tipos de centrales, llegan, digamos, es fundamentalmente para hacer andar esta rueda, que en algunos casos en el eólico se llaman aspa, en el caso de las hidráulicas se llaman turbinas, y en el caso de las centrales de gas también se llaman turbinas. Y generalmente lo que cambia es la forma de las aletas que tiene para, dependiendo del líquido. En algunos casos de las hidráulicas, por ejemplo, lo que uno maneja es la altura, que ya lo vamos a ver, maneja la energía potencial que tiene un dique, y con eso, al caer por un tubo que se llama de conducción, con alta presión la hace girar. Llega a esto que es el generador, ¿cierto? Acá se genera, acá hay una interacción entre un campo eléctrico y un campo magnético, genero corriente, y esto es lo que se llama eh, planta. Esta es una planta de elevación. ¿Por qué? Porque yo acá genero con una determinada tensión, acá la elevo la tensión, y acá vienen las torres que ustedes han visto, que son las torres de alta tensión. Cuando yo hablo de torres de alta tensión, ¿qué es lo que sucede? Lo que se aplica es esta ecuación. Si yo tengo I por B y I por B, eso es potencia. Póngale acá potencia 1 y acá sería potencia 2. Si yo hago que la tensión sea muy alta, como esto es una igualdad, la corriente es bajita. Por eso yo transmito en alta tensión, y cuando llego al lugar, como puede ser la ciudad de La Rioja, yo tengo también una planta, pero en lugar de ser una planta de elevación de tensión, es una planta de rebaje, se llama. Es decir, que yo tengo generación, elevación, transmisión, y llego a una planta de rebaje, que por ejemplo esta sería la que está en Edelar, o la que está acá en Los Filtros, eh, acá en La Rioja. Esta es la que está atrás de la planta de Edelar, allá en, en la avenida donde está eh, la ¿En San Francisco?
No, la donde está la, no sé, no, la avenida donde está el homenaje a Malvinas, que está Delar, el homenaje a los caídos de A la Malvinas. 2 de abril creo que, ¿no? Claro, las 2 de abril. Ahí atrás de Delar tienen una planta de rebaje. No es una Pero, planta de profe, ¿por rebaje, qué hacen esto de aumentarle y rebajarle? porque vos necesitas, si vos para transmitir corriente necesitas conductores muy gruesos, porque acordate que la corriente es el movimiento de los electrones dentro de un conductor. ¿Está bien? Entonces, ¿vos qué pasa? Si tenés una corriente muy elevada, necesitas conductores muy gruesos, porque la corriente es el movimiento de los electrones de un conductor. Es decir, acordate cuando vimos en primer año la ley de Ohm, que había determinados materiales, sobre todo los de transición, que estaban en la mitad de la tabla periódica, que tenían la posibilidad de que los electrones saltaran de una órbita a otra. Son determinados materiales. Fundamentalmente, el mejor es el oro, pero sería un poco caro hacer los cables de oro. Después está el cobre y el aluminio. Lo que se utiliza es cobre y el aluminio. Si vos tenés que transmitir un alto valor de I, necesitas conductores de mucha sección. En cambio, como la I por la B es una constante, vos al transmitir chiquita la I, que es grande, la tensión. Y la tensión no necesita grandes conductores. Vos con conductores de sección pequeña, vos transmitís tensión. Entonces, vos lo que ponés es tensión y a medida que vos vas rebajando, vas cambiando tensión por corriente. Por eso vos acá tenés en tu casa, acá sería 220 y la corriente que vos utilizás en tu casa. En este caso sería 132.000 y un valor muy chiquito de corriente. Es muy alta tensión, pero baja corriente. Claro, ¿Por eso sería qué? como para economizar el material, digamos. Claro, aparte de economizar el material, vos necesitarías torres y así son un monstruo. La torre, ¿te imaginás si estos conductores fueran de mucha sección? La parte Claro. mecánica, digamos, la que haría resistencia a los cables tendría que ser muy grande, muy gruesa, totalmente antieconómica. Es decir, que eso, ahí viene no solamente el efecto técnico, sino el efecto económico. Aparte, hay un fenómeno que se da en la conducción de corriente que se llama periférico. ¿Qué significa? Que se ha comprobado que los electrones que realmente transmiten o son los electrones que realmente son los que cargan la parte eléctrica, no son los del centro del núcleo del conductor, son los de la periferia. Es decir, que tampoco todo el conductor conduce, solamente van por la periferia, los electrones periféricos. Eso también se ve en nanotecnología. Hay una parte de nanotecnología o nanociencia. Nanociencia sería el estudio de la ciencia a través de la nano, de 10 a la menos 10, eso nano, que significa que se estudia valores muy pequeños de los materiales. Inclusive se ha descubierto que hay elementos más pequeños que los electrones y los protones en el átomo, y se ha descubierto que los electrones de la superficie de un material no se comportan igual que los electrones que están en la parte interna del material. Eso hasta hace unos años, uno tenía un pedazo de hierro y pensaba que los electrones que están en la superficie se comportaban igual que los electrones que estaban en la parte interna del material. Bueno, con la nanociencia y la nanotecnología, que es todo una nueva rama tecnológica, y científica, se ha descubierto que no es así, no se comportan igual. Y eso de alguna manera viene a dar respuesta al hecho del efecto periférico, o que los electrones que realmente conducen la corriente eléctrica son los que están en la superficie del conductor, es decir, en la parte más periférica. Es decir, si yo tomo la sección de un conductor, no los conductores que están en el centro no conducen. Los que conducen son los que van del centro hacia afuera.
justamente distinto de lo que sucede, por ejemplo, en una cañería que circula agua. En una cañería que circula agua pasa exactamente al contrario. Si vos tenés una cañería que circula agua, las moléculas o las láminas en un flujo laminar, las moléculas o las láminas que están pegadas al caño están quietas, y donde hay realmente circulación del fluido es en la parte interna. Lo que se mueve realmente a gran velocidad es el centro del fluido que va por un caño. Es decir, si vos tenés un caño de agua, la mayor velocidad de las moléculas está en el centro. Y a medida que vos te acercás a las paredes, llegás a la pared del caño donde las moléculas están prácticamente quietas. Justo al revés pasa con la parte eléctrica. Los de la periferia son los que se van a mayor velocidad y hacia adentro tienen menor velocidad. Eso es una explicación de por qué se transmite en alta tensión y no en baja. Por eso ustedes van a tener que, ustedes generan, por ejemplo, y por eso acá se eleva la tensión y, por ejemplo, las líneas de transmisión, se llaman líneas de transmisión y pertenecen al Sistema Interconectado Nacional, son líneas que van de 66, 132.000, 220.000, 320.000 y hasta 500.000 volts. Sin embargo, vos en tu casa tenés 220 volts, ¿cierto? Pero transmiten con muy poca intensidad. ¿Por qué? Por esta constante. Esta es la constante. Esta ecuación lo que te está diciendo es que acá entra una corriente I por una tensión y acá sale una corriente I por otra tensión. En resumen, I por B es potencia. La potencia que entra es igual a la potencia que sale. Lo mismo acá. Hace el mismo efecto, pero al revés. Esto se llama planta de elevación o subestación transformadora de elevación, y esto se llama subestación transformadora de rebaje. ¿Ve? Y acá tienen la ecuacióncita, no me había dado cuenta que la había puesto acá. Acá tienen la ecuacióncita. Potencia igual a tensión por corriente. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Sí, más o menos la misma ecuación que la ley de Ohm. Exacto, sí, la ley de Ohm se aplica en todo. Lo que pasa es que acá tenés el efecto de lo que se llama reactancia o impedancia, que es donde ya entra la parte capacitiva. Nosotros en la ley de Ohm, cuando la vimos solamente la parte resistiva, de resistencia. Pero una bobina, un motor es una bobina. Y por ejemplo, en los tubos fluorescentes vienen con un capacitor. Eso se traduce en que en corriente alterna vos tenés una resistencia que no se llama resistencia, se llama impedancia, que está compuesta por resistencia, por bobinas y por capacitores. Y de ahí aparece el concepto de factor de potencia. Aparece la corriente reactiva, aparece la corriente inductiva y la corriente resistiva. Eso ya es un tema más de electrotecnia o de física 2 ya de la universidad. No obstante, yo ese tema lo voy a explicar, no a ustedes, porque yo no les doy física, sí se lo voy a explicar a cuarto B donde le doy física y yo les voy a poder hacer la relación que les estoy explicando. Ahora a ustedes se los explico. Si quieren en una clase también se los puedo dar como física eso. Lo que es la reactancia o la inductancia en un circuito de corriente alterna, que es distinto de un circuito de corriente continua donde prácticamente no se tiene en cuenta. Bien. Seguimos para adelante, chicos. Profe, sí, quería preguntarle algo. Pregunta. No está muy relacionado, pero es que es una duda. Sí. Vio que en estos sectores se altera la potencia para más bien facilitar el viaje y la transferencia, ¿no? Exacto. Y que el de ida o en donde se genera tiene un nombre diferente al de llegada, porque obviamente uno lo potencia y otro lo baja. Planta de elevación y la otra se llama planta de rebaje. O subestación de elevación y subestación de rebaje, porque no es tan simple como ustedes lo están viendo, hay un montón de aparatos ahí adentro. Ahí lo han hecho muy simple. A eso quería llegar. Si simplemente es la misma cantidad de aparatos, los mismos tipos de aparatos que hacen el proceso invertido, o es
¿O es una No, son especialización aparatos diferente? distintos. Eso, Digamos, el disculpa. fenómeno físico es el mismo. Lo que pasa que ya es más complicado porque están celdas de enganche, hay protecciones, relé, hay todo un... y más, hay empresas que solamente se dedican a hacer esto. El tema de las plantas de rebaje, o en este caso en planta de elevación y planta de rebaje. Es todo un tema. Por eso, si vos estudiás ingeniería eléctrica o ingeniería electromecánica, hay una materia que se llama centrales y líneas de transmisión. Fíjate que centrales y líneas de transmisión, una materia para ser ingeniero que solamente abarca esto. E indudablemente no ves todo tampoco. Ahí se ve todo esto. Esto acá está, yo acá también te lo podría simplificar con un esquema de un transformador nada más. Porque realmente lo que hace es transformar. Pero ese transformador o esa planta, por eso se llama planta de elevación o planta de rebaje, tiene innumerables aparatos adentro, de protección. Primero existe el transformador, que es el principal elemento, que a través de un circuito primario y un circuito secundario y un campo magnético te transforma una cosa en la otra. Eso, si quieren, se los puedo explicar después que terminemos esto. Es muy simple. Es el mismo transformador que ustedes tienen para cargar el celular, nada más que unas 2 millones de veces más grande. ¿Está bien? Es lo mismo. Lo que pasa es que de un lado y del otro tenés que tener elementos de maniobra, elementos de protección, elementos de seguridad, elementos de aislación, elementos de servicio. Tenés que tener circuitos que son circuitos adicionales, por el caso que si falla el principal tenga siempre una alternativa. Incluso cuando son grandes centrales, como las de Yacyretá, ¿se acuerdan el corte grande que hubo de energía con la de Yacyretá hace como 2 años? Bueno, lo que pasó es que hubo un problema con la línea de transmisión, pero Yacyretá tiene 2 líneas de esta, una de reserva y la original o la principal. ¿Qué pasó? La de reserva, por un problema en la empresa prestataria que estaba haciéndole mantenimiento, no terminaba. Tenía que haberla terminado. Cuando por un problema salta la línea principal, hay una de reserva, en el caso del Yacyretá, que es una de los grandes centrales proveedoras de energía al sistema interconectado nacional, digamos, se hacen 2 líneas. Cuestión de que si hay problema en una línea principal, por un tornado, se cae una torre, bueno, la dejan sin servicio, se abre y automáticamente entra la otra línea. En ese momento no se pudo hacer por un conflicto de la empresa que estaba arreglando o estaba haciéndole mantenimiento, que no terminaba y estaba retrasada en 3 meses en terminar el trabajo. Entonces, cuando salte el sistema, si ustedes buscan la información, la otra línea no estaba disponible, la que es justamente para hacer el reemplazo cuando hay problema en la línea principal. Por eso hubo ese corte de energía y no volvía la energía. Y eso va a un sistema interconectado nacional. El sistema interconectado nacional es un anillo donde todas las empresas que generan energía mandan a ese anillo la energía que generan. Y después aparece lo que se llama la empresa distribuidora de energía, que le va vendiendo a cada provincia la energía que necesita. Es el caso del parque eólico nuestro y de los parques solares. Los parques solares no los podés conectar directamente a las líneas que maneje Edelar. Eso va al sistema interconectado y el sistema interconectado después te lo vende a vos de vuelta. Es decir, es una empresa que se dedica a manejar los grandes volúmenes de energía. Y esos volúmenes después se los vende a la provincia, ¿cierto? Como es la línea que viene de Recreo, acá, de Catamarca. Ahora han inaugurado otra línea, me estaba comentando el ingeniero Chaín Herrera de otro lado, que ha mejorado muchísimo el sistema, lo ha hecho mucho más rígido, es decir, un sistema más fiable. Pero bueno, hay distintos tipos de empresas. Acá yo le puse transporte y distribución. Esa es una empresa.
Trasnoa, ustedes la deben de haber escuchado. Trasnoa es una empresa de transporte y distribución. Y Edelar solamente de distribución en baja y media tensión. Es decir, que dependiendo quién sea, maneja. Y por ejemplo, si yo me voy a la central, la generación, generalmente son otras empresas que generan. En el caso de Mendoza, la central hidráulica de Potrerillo, que se inauguró hace poco tiempo, quien puso el dinero y la hizo prácticamente, es una UTE, Unión Transitoria de Empresa, pero la que tiene el mayor porcentaje de inversión es el grupo Cartelone, que es quien maneja la central hidráulica de Potrerillos. ¿Qué es lo que sucede? Las provincias como Mendoza, que tiene varias centrales hidráulicas, generalmente ellos generan más que lo que consumen. Entonces, de alguna manera, ellos manejan el mercado de transporte y distribución. Y si son empresas privadas de la misma provincia, quienes son las dueñas de las centrales, ellos pueden, por contrato, dar o no dar energía al sistema interconectado, dependiendo cuál sea el contrato. Entonces es más fácil que puedan regular los precios. En el caso nuestro, acá en La Rioja, nosotros somos totalmente dependientes. Vamos a tener que tener muchos parques eólicos y muchos granjas solares para poder tener medianamente una independencia. No es que yo, porque tenga el parque eólico, la energía al riojano le va a salir más barata. No. Lo único que va a ser un ingreso para la provincia que va a permitir de alguna manera disminuir el costo de energía en algún punto al usuario. Por eso cuando dicen mucho, uy, pero si tenemos el parque eólico, ¿por qué pagamos la energía? Porque el parque eólico, primero, el parque eólico no cubre ni el 10% de la energía que se consume en La Rioja. Es decir que no, la influencia es muy poca, pero ya se está avanzando como otras provincias, como pueden ser algunos grandes centrales que hay en el sur, en el norte. Las provincias donde están esas centrales tienen un poco más de peso en la decisión de los precios de la energía en alta tensión. Y después hay un precio en baja tensión, que es el precio que pone Edelar para hacer su propio mantenimiento, porque Edelar tiene que mantener, cuando yo hago el rebaje, ¿cierto? Y yo distribuyo la energía en La Rioja, yo tengo que mantener línea, obrero, es decir, hasta 33.000, generalmente lo maneja Edelar, de 33.000 para arriba, lo maneja Trasnoa. Las centrales térmicas que están al final del Facundo Quiroga, vieron que ustedes siguen el barrio Facundo Quiroga, la calle que sigue, va a unas centrales térmicas que se llaman centrales de punta. Esas centrales térmicas funcionan a gasoil. Es decir, tienen un motor gasolero, que es el que hace andar el alternador. Es decir, acá en lugar de tener la turbina, tienen un motor gasolero. Y esas se llaman centrales de punta. ¿Por qué? Yo las centrales o la generación, yo tengo centrales de uso permanente como Yacyretá, Potrerillo, Agua del Toro, Chocón. Esas permanentemente están generando y mandando al sistema interconectado nacional. ¿Qué es lo que sucede? Hay provincias como La Rioja, donde en determinada época del año el consumo aumenta muchísimo. Llamémosle pleno verano. Lo que me está proveyendo el sistema interconectado a veces no alcanza. O está saturado por los consumos que hay en todo el país. Entonces aparecen los que se llaman las centrales de punta, que son centrales que en minutos se las pone en marcha y generan energía. Entonces refuerzan el sistema. ¿Por qué se llaman centrales de punta? Porque se las hace arrancar en los momentos críticos. Un momento crítico, si vos me decís, en un determinado tiempo, ¿cuál sería un momento crítico? Días de mucho calor o, por ejemplo, en la noche o en la mañana temprano en el verano.
¿cierto? Donde la gente se levanta para ir a trabajar o la gente llega a la casa donde prende todas las luces, prende los aire acondicionados. Esos momentos son de punta. Se llama de punta porque el consumo aumenta muchísimo. Como lo que viene del sistema interconectado no me alcanza, arranco mis centrales de punta, que son esas que están al final, atrás del Facundo Quiroga, no me acuerdo cómo se llama la calle que las lleva, que son centrales que se hacen poner en servicio en muy poquito tiempo, en minutos, y proveen la energía que está faltando. Por eso ustedes van a ver que en algunos días baja un poco la tensión y al ratito ustedes ven que se normaliza. ¿Por qué se normaliza? Porque entraron esas centrales de punto a mandar energía al sistema. Generación, transporte y distribución. Serían los elementos fundamentales. Generalmente acá tengo una empresa, acá tengo otra empresa como puede ser Transnoa y acá tengo otra empresa como puede ser Edelar para que ustedes se acuerden. Bueno, las centrales, que sería el primer punto, tengo distintos tipos de centrales. Tengo centrales térmicas, centrales nucleares, aunque las nucleares lo que hace es, después de que se hace la fisión nuclear y que se caliente el agua, que se denomina agua pesada, ahora lo vamos a ver, hay un videíto de eso, eso pasa por un circuito que se llama primario, por un intercambiador va a un agua que es la que no se contamina, que es el secundario, que ustedes lo vieron conmigo en el desastre de Chernobyl, y esa es la que a su vez calienta y es térmica. En último caso, la central nuclear termina siendo una central térmica, nada más que el combustible es el uranio enriquecido, ¿cierto? Que genera lo que se llama la fisión nuclear o la reacción en cadena, que uno la controla con las barras de carbón, si ustedes se acuerdan, en primer año lo vimos, pero ahora lo van a volver a ver. Pero termina siendo una central térmica. Las hidráulicas, que son las que vimos, que eso lo vamos a ver este año y la vamos a ver en detalle. La fotovoltaica, que es a través de la energía solar, que puede ser a través de paneles solares o a través de concentradores solares, que es muy parecida a la cocina solar. La eólica, que también la vamos a ver. Estas tres las vamos a desarrollar este año y después hay otra como la mareomotriz, que ahora también te hay un videíto, que aprovecha distintas, digamos, acciones de los océanos y los mares. Por ejemplo, aprovecha la marea alta y la marea baja para llenar un dique y después cuando la marea baja, el dique se vacía y al bajarse hace que funcione la turbina. Hay otras centrales mareomotriz que son como unos gusanos que tienen un eje interior que al mover las olas se mueve como un gusano realmente y esa energía mecánica la transforma en energía eléctrica en un generador. Hay otras que cuando las olas suben y las olas bajan y son parecidas a una boya de una caña de pescar y ese movimiento de arriba y hacia abajo es un movimiento mecánico y genera el movimiento de un eje y ese eje genera a su vez, sería donde está la turbina que vemos recién. Y hay otras que son como los generadores eólicos, pero invertidos, metidos en el agua. Entonces, lo que hace que se muevan las aspas es el movimiento propio del mar, el movimiento interno del propio mar o de los océanos. Bien, si les parece, por lo menos vemos cómo funciona una central de energía. Esta sería una central térmica. Centrales de energía termoeléctricas ayudan a... El vapor puro se separa en un tambor de vapor. Ahora el fluido de trabajo vuelve a su estado original, alta presión y alta temperatura. Les explico, lo que hay ahí se llaman tubos de agua o tubos de vapor. Lo único que hace es como tiene quemadores internos que lo calientan, es todo. No me pareció importante agregarlo. Ustedes van a poder escucharlo bien, tranquilo y verlo después, porque como yo le estaba diciendo, esto lo estoy grabando, así que va a ser clase número 1 de transformación, centrales de generación.
¿cierto? Hasta donde lleguemos ahora. Es decir, que después lo van a poder bajar y verlo tranquilamente usted en su casa de nuevo. Pero realmente lo que hay se llaman paredes de agua o paredes de vapor. Es un edificio que a veces tiene hasta 3 pisos y que en la parte interna tiene los calentadores, como si fueran hornallas de una cocina. Nada más que se imaginan el tamaño. ¿Qué pasa? Al ser todas las paredes con caños llenos de agua o vapor, dependiendo que si son de vapor o de agua, ustedes lo están calentando, es decir, lo están llevando a la temperatura que ustedes necesitan, tener alta presión, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando vimos las leyes de los gases? P por B sobre T igual a P por B sobre T1, cuando vimos leyes de los gases en físico-química en primer año. Pero una central de energía que trabaje en este ciclo básico de Rankine tendrá eficiencia y capacidad muy bajas. Podemos aumentar considerablemente el rendimiento de la central de energía con la ayuda de algunas simples técnicas. En caso de sobreenergía moderna, trabaje en un rango de eficiencia del 40 a 45%. Chicos, lo que en última instancia está diciendo, y todo esto que parece tan complicado, es lograr que el vapor entre a cierta presión que no dañe las aspas o los elementos que hacen girar el eje para transformarlo en energía mecánica. Es decir, y cuando habla del teorema de Carnot, cuando habla del ciclo de Rankine, son teoremas, si ustedes quieren, matemáticos de cálculo. Eso es termodinámica, eso es máquinas térmicas que se ven en ingeniería. Es decir, que hay todo un modelo matemático para hacer los cálculos que ustedes ahora lo están viendo en un video, pero eso realmente, todo eso se hace por cálculo. Lo otro que me pareció interesante, que no quise interrumpir, en algún momento ustedes vieron electrodinámica o termodinámica, y acuérdense que la dinámica es la que estudia dentro de la física fuerza, y ahí ustedes pueden unir con la física, con las leyes de Newton y lo que vimos en primer año. Es decir, fíjense, cuando uno estudia desde el principio las cosas, cómo después uno va uniendo todos esos conceptos previos que uno tiene y va entendiendo el por qué funcionan cosas más sofisticadas, si ustedes lo quieren llamar. En el caso tanto del ciclo de Rankine como el teorema de Carnot, son teoremas que se estudian en lo que se llama termodinámica técnica y después se aplican en lo que son máquinas térmicas. Esto es una máquina térmica, es decir, esto ya es netamente de ingeniería. Solamente acá lo nombramos para que ustedes sepan que yo qué hago, caliento el agua, la llevo al estado de vapor, le levanto la presión, ¿para qué? Para que me haga girar una hélice, si ustedes le quieren llamar, que a ustedes les es más simple, una hélice, y esa hélice está conectada a un eje, y en la punta del eje tengo un generador, donde hay una interacción entre un campo magnético y un campo eléctrico, y yo genero corriente eléctrica. ¿Quedó claro eso? Después, si quieren, podemos hacer en la próxima clase, antes de seguir, porque esto vamos a terminar con este video y se nos acaba la hora, si quieren yo les puedo ir haciendo pequeñas filminas donde de alguna manera les hago un análisis o enfoque sistémico. ¿Se acuerdan el balance o enfoque sistémico, el análisis? ¿De qué se trataba? Cajas. Entonces yo puedo poner que, por ejemplo, las paredes de o tubos de agua o de vapor es una caja negra. Las turbinas, tengo 3 tipos de turbinas, son 3 cajas negras. A mí no me importa lo que pasa adentro, a mí sí que lo que me importa, que yo lo que estoy logrando es eficiencia. Es decir, todo esto yo lo puedo transformar a través de un cuadro y de un enfoque sistémico o análisis sistémico. Para eso se estudia esa forma de analizar las cosas. Esto ya sería muy descriptivo, sería un análisis descriptivo. Y si me meto en los materiales, ya me voy metiendo en muchas cosas. Pero fíjense que acá yo podría hacer un análisis tecnológico de esto, porque fíjense que me habla tanto de la parte técnica, sería la parte primera, cómo está diseñada, me habla de los materiales, ¿cierto?
me habla de esfuerzos, y así yo puedo ir viendo lo que vimos en tecnología en primer año, yo puedo aplicarlo acá. Depende de la capacidad que tenga cada uno y de todo aquello que ya les quedó en su memoria y que ustedes lo pueden ir relacionando. Por eso es muy importante entender las cosas. No sirve aprendérselas de memoria, sino sirve entenderlas, porque entonces cuando uno las entiende y empatiza con los conceptos, cuando después uno ve algo donde los puede aplicar automáticamente, nuestro cerebro lo trae al momento y entonces ustedes terminan de entender. Es así como se debe estudiar, chicos. Y por más que algunos por ahí se enojaban conmigo porque yo los hacía razonar. Precipitador electrostático. El precipitador electrostático útil. Pregunto, ¿con qué elemento que ustedes usan diariamente se puede asemejar un precipitador electrostático? Y depende de qué es lo que hace. Aquellos que utilizan autos, en los autos sobre todo nuevos, van a encontrar en algún momento que se les prende un motorcito en el tablero y dice antipolución o polución. ¿Por qué? Porque la salida de los escapes de los autos tienen un elemento que hace lo mismo que hace el precipitador electrostático en los escapes. Absorben aquellos gases contaminantes y hace que salga menor dióxido de carbono a la atmósfera. Tiene el mismo efecto. Por eso cuando andan mal, los autos empiezan a fallar y se le empieza a prender en el tablero esa lucecita que dice antipolución. ¿Por qué? Porque esos elementos que tienen la misma función del precipitador electrostático no están funcionando como deben funcionar en el auto. Es decir, que el auto está emitiendo al medio ambiente mayor cantidad de dióxido de carbono del que está permitido. ¿Qué es lo que hacen cuando ustedes le llevan a hacer la RTO? Le ponen, y de algunos si ha acompañado al papá, ha visto que le ponen un aparato y le miden los gases que eliminan por el escape el auto. Cuando el elemento que tiene que limpiar esos gases no anda, ahí en la RTO le dicen que vaya y haga revisar el caño de escape y los elementos que hacen el filtrado porque están andando mal y están emitiendo mayor cantidad de dióxido de carbono y monóxido de carbono del que está permitido para los autos. Este aparato hace el mismo efecto, pero en una central térmica. Yo pensaba que ese humo que salía era contaminante, pero no era vapor. No era vapor, eso es para enfriar, eso es vapor, eso ya digamos sale hasta purificado. Bien, y acá tenemos el resumen, y con esto vamos terminando la clase, de la central térmica. Acá está, sería más o menos la caja negra, ¿ves? Esto sería más o menos, tenemos la caja negra, sin especificar cada cosa. Ve, acá estarían los elementos, con lo cual yo puedo alimentar, ¿cierto? Acá yo tengo, entra el agua, calienta, acá la enfría, que es lo que vos decías, el vapor, acá torre de condensación, esta sería la turbina, ¿cierto? Acá va al alternador, del alternador va al transformador y el transformador va a la línea de tensión. Esto lo podría directamente representar con un cuadro de 4, cada uno de estos una caja, donde yo puedo señalar a través de esto hasta digamos, la caldera. La caldera fundamentalmente puede ser, como yo les decía, caño de agua o caño de vapor, y bueno, y es todo el proceso. Bueno, hasta acá llega la clase de hoy día, chicos.